Una de las cosas que tiene que apreciar, mire, una de las cosas que tiene usted que apreciar, y se lo digo de todo corazón, es que usted puede observar la luz de un nuevo día. Ayer, en la mañana, en la tarde, en la noche, muchos ojos se apagaron, pero Dios le permitió a usted ver la luz del nuevo día. Y eso es glorioso. Número 2, si usted está saludable, denle gracias a Dios. Y si está usted sufriendo algún malestar, hay que orarle a Dios. Hay que orar a Dios. Que Dios hará cosas grandes y maravillosas. Y número 3, si su familia está bien, todo está bien. Amén. Porque todo depende de cómo esté usted con Dios. Su relación con Dios cuenta mucho. La relación con Él va a contar mucho. Y lo que haga en su vida diaria también va a contar mucho. Oye, prepare su corazón porque hay un tema muy bonito, se llama Código Celestial. Y lo voy a llevar, vamos a ir a un texto allá en el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 9, verso 51. En el nombre de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, está hablando de Jesús, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Padre, oh glorioso Dios, para vertir esta palabra. Bendito Dios, ya nos guió al escribirla, pero necesitamos que tu Santo Espíritu ponga en cada corazón la parte que le corresponde a cada uno. Bendito Padre, gracias Dios eterno, sabiendo, glorioso Dios, que tú nos haces crecer día con día de una manera gloriosa, y vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, en tu nombre bendito y amado Cristo glorioso. En tu nombre, en este día, damos gracias a Dios por todo lo que está pasando, lo que va a pasar más al rato, bendito Padre. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Dele palmas al Dios vivo, merece toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Mire, el mundo está lleno de códigos. Las televisiones, los lugares, hay un código postal, pero hay códigos que rigen la vida. Y si alguien no tiene un código para regir su vida, pues no sé cómo vive. Los maleantes tienen códigos. Y también en lo malo hay. El diablo tiene su propio código. Y no puede traicionar el código que tiene Satanás. Pero también Dios tiene códigos. Y un código es un principio legal, no ilegal, sistemático. ¿Por qué? Porque tiene que ser legal, sea para bien o sea para mal. Una de las cosas que tienen algunos ladrones, tienen un código y les dicen: bueno, si alguien de nosotros cae, no hable, no nos conoce, está solo. En otras palabras, que no sea un traidor.
y que no delate a nadie. Y ese es un código de honor para un ladrón, para un asaltante de bancos. Un código de honor para un hombre cristiano o una mujer cristiana sería fidelidad. Ese es un código de honor. Fidelidad. Fidelidad a Dios. Y de la fidelidad que le tenga a Dios, va a tener fidelidad a su familia, a su esposo, a todo aquello que usted ama. Va a ser fiel, no va a ser infiel. Pero si usted no se rige por códigos, no sé por qué se va a regir. Porque el que no tiene un código que lo rija, va a fallar a cada rato. Y va a ser como un barco a la deriva, que lo lleva por donde quiera a cualquier viento que venga. O como una hoja seca que viene el viento y lo arrastra en dirección de donde venga el viento. Al rato viene uno para otro lado y se lo lleva. Pero no tiene por qué ser así. Dios se ha regido por códigos desde el principio. Dios Padre tuvo su código en su momento, cuando Él actuaba. Viene Jesús y trae su propio código. Viene el Espíritu y trae su propio código. Y ahí en esos códigos debemos de centrarnos. ¿Por qué? Porque es el vivir del ser humano que ha sido redimido y ha sido aceptado como hijo de Dios. En un principio, Dios creó al hombre y del hombre sacó la mujer y los puso en el huerto del Edén. ¿Cuál era el código de Dios ahí? Santidad. Ese era el código de Dios. Para Adán y Eva era santidad. Y esa santidad le permitía hablar con Dios de tú a tú. En el momento en que desobedece, el hombre rompió el código, no Dios. Él fue el que rompió ese código de santidad y conoció el bien y el mal y fue desechado. Y de ahí se vino un montón de cosas, ¿sí? Y entró la infidelidad, porque el hombre le fue infiel a Dios por no obedecer. Y cuando lo sacan del huerto, pues empiezan los problemas, empiezan las muertes y hubo un montón de problemas. Pero Dios tenía un código cuando Él hace de personas estériles, empieza a formar un pueblo, hasta que llega a ser una nación, lo que es ahorita Israel. Pero en el caminar de ese proceso, Dios quería que caminaran en santidad, quería que caminaran en la verdad y en una hermandad divina, lo cual nunca entendieron. Y entre ellos contendían, había celos, no obedecían. Y Dios no puede echarse para atrás cuando ya Él dio un código, dio leyes, dio estatutos, dio preceptos y dio mandamientos. Y no puede echarse para atrás, no puede negar su misma palabra. Y en ese tiempo, en la era de Dios Padre, soldado que tenía pecado era un soldado acabado. De repente, cuando alguien intercedía, Dios tenía misericordia de ellos. Pero la mayoría que usted puede leer en la Biblia morían, porque estaban bajo la ley. Y bajo la ley, el pecado ejecutado es un soldado que está sentenciado. Si usted ejecutaba un pecado, era una sentencia de muerte. En el momento que alguien ejecutaba el pecado, dependiendo de qué pecado era, tal vez podría ser un pecado de que alguien mató a alguien, sintió placer al matar a alguien, o hizo otra cosa, lo gozó, pero no sabía que había una sentencia de muerte. Y a Dios no se le puede desobedecer. Desafortunadamente, cuando Jesús vino, encontró una nación con la naturaleza caída. Había una naturaleza caída que no se había podido levantar. Tenían que sacrificar animales para que sus pecados fueran perdonados, pero era cada año. Y esa naturaleza estaba por los suelos.
y había que levantarla. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos que nadie, absolutamente nadie, pudo vivir bajo los estatutos de esas leyes divinas. No porque fuera muy difícil, sino porque Dios mismo lo dijo, que eran duros de servir. Y su corazón en realidad estaba lejos de él. Es como aquel hombre traidor. Ya viene mi amor, vino del trabajo, le va a dar su picorete a su mujer, ¿no? Ya viene mi amor y la acaricia, ¿no? Bien, bien, llegó como panal de abeja, muy dulce llegó. Pero su corazón está con la queridulce. Allá le endulzan la vida. Entonces de labios está honrando a su esposa, pero su corazón está con otra. Y ese es un problema, y eso es lo que dijo Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Andan adorando a Baal, andan adorando a otros dioses ajenos. Y no puede ser posible. Y Dios quería un pueblo que en realidad fuera un pueblo adorador, un pueblo agradecido. Saúl de la tribu de Benjamín, miren, le tocó ser rey. Y este era algo grande en ese tiempo, ser rey de mucha gente, mire. Mas sin embargo, él nunca aprovechó eso. Lo aprovechó para su beneficio, pero no para el beneficio del pueblo y ser agradecido con Dios. Nunca hizo eso. Y fue desechado por no obedecer la palabra de Dios. Le dieron una orden, no lo obedeció y se acabó. Se rebeló en contra de Dios. Y eso le costó la vida. Y no solo a él, sino a todos sus hijos. Y otro poco, ya no queda nadie. Otro poco queda borrado de la faz de la tierra, toda su descendencia. Si usted lee ahí en Números, está un hombre llamado Coré de la tribu de Leví. También se levanta en contra de Moisés y Aarón, habla, murmura. Cuando hablamos de algo espiritual, Dios pone y Dios quita. Cuando hablamos de gobernantes, la Biblia dice que Dios pone y Dios quita. ¿Ya me entendió? Entonces no se vaya a enojar si de repente dicen que hicieron trampa y quemaron boletas. Usted ya sabe quién pone y quién quita. Si pasó, es que fue permitido por Dios. Porque si Él no lo permite, no pasa. Entienda bien eso. Hay cosas que Dios permite que pasen. Según el hombre, lo logramos. Quemamos tantas boletas. Se está engañando. No sabe que todo es regido por allá arriba. Todo lo rige Dios. Todo lo que pasa debajo de la tierra está permitido por Dios. Hay cosas que Dios permite que pasen. ¿Por qué? Porque algo tiene que enseñar. Entonces este Coré se rebela contra Dios y ¿sabe qué le pasa? Se abre la tierra y se lo traga a él, vivo, con todo y su familia y otros más que lo seguían. Pero era que aquel que cometía pecado, muerte segura. Esa era la ley. No había otra cosa como pudiera salvarse. Un hombre llamado Acán, que fueron a conquistar Jericó, y dijo: Dios, no tomen ninguna cosa que hay ahí, nada, no quiero nada de ahí de Jericó. Jericó es anatema, está maldita. Pero este Acán dice que codició lo que vio. Vio un manto babilónico. El manto babilónico significa cambiar de cobertura. Dejar la cobertura de Dios y agarrar otra cobertura. Hay gente que así lo hace. Deja la cobertura de Dios y agarra una cobertura terrenal, con estrategias terrenales. Animadores hay un montón en el mundo, pero nomás te levanta el ánimo y al rato sigues triste. Yo lo único que he leído, y sé que es cierto,
es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Pero muchos no lo saben. Muchos quieren que les levanten el ánimo un ratito y aunque al rato sigan otra vez con la gran carga. Quieren una pastilla milagrosa de un ratito. Y no es así pues. Eso lo hace la droga. La droga te pone alegre un rato, ya pasó el efecto y otra dosis. Dios no es de dosis. Lo que da, lo da y lo da en abundancia. Él no da nada por medida. Entonces este hombre deja la cobertura y también agarra monedas de plata, 200 ciclos de plata. ¿Sabe qué la plata qué significa? La plata significa redención. Estaba desechando cobertura, estaba desechando la redención de Cristo y estaba desechando la gloria de Dios, porque también se llevó un lingote de oro de 50 ciclos. Y el oro significa gloria. La gloria de Dios. Hay tres cosas ahí ocultas. En otras palabras, estaba desechando todo por tomar cosas terrenales y le costó la vida. Lo llevaron y ¿cuál fue su castigo? Apedrearlo. Y después de que murieron con tantos dolores, ¿sí?, de que los sepultaron con piedra, los quemaron. Eso es lo que le costó su ambición. La ambición te lleva a la perdición. Y es problemático. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que seguir los códigos de Dios, los códigos celestiales, si queremos vivir bien. Y si no, ¿cómo? Cuando este hombre peca, miren, le voy a decir ahí algo, un código ahí escondido. Cuando este hombre acá peca, hay un pueblo llamado Jai, muy bien chiquito, y lo van a inspeccionar los hombres de Josué, y le dicen, oye, es un pueblucho, dice. Si pudimos con Jericó, pudimos. Mire, pues las palabras que utiliza el hombre, si pudimos, Dios lo hizo, pero ya el crédito se lo están dando. Pudimos con esa ciudad amurallada, este pueblucho lo vamos a barrer. Váyanse 300, con la cola entre las patas regresaron, avergonzados. Y le dicen a Josué, reúnete a todos y que me den alabanza, porque no podrás hacerle frente a tus enemigos mientras hay pecado. Usted no le va a poder hacer frente al diablo si tiene pecado oculto. Acá lo tenía oculto en su tienda. Ahí escarbó en medio de su casa y lo escondió. Y mientras haya pecado oculto en el corazón, no va a hacerle, usted no le va a poder hacer frente al enemigo. Va a venir el enemigo, lo va a avergonzar como quiera, amado hermano. Y entiendo algunos, vamos a echar bueno ahí un endemoniado allá. Hay unos que se van haciendo para atrás, a disque, pues. Y dice, uno tiene miedo, no es que tenga miedo, es que hay pecado oculto. Y no lo quiere sacar, pues. Ahí lo quiere tener ahí como un tesoro. Aquí lo enterró y lo vino confesando. A ver acá, ¿vas a alabar a Dios? No puedo, dice. No puedo. Porque para alabar a Dios, mire, no es solo mover la boca, no es solo mover los pies ni las manos. Su verdadera alabanza no es eso. La verdadera alabanza es la que procede del fondo de su corazón. Y solo Dios lo puede conocer. Alguien puede mirar que está remolineando, pero ¿quién conoce su corazón de aquí, pues? Nadie. Solo Dios lo conoce y Él sabe si lo recibe o lo desecha. Cuando Abel y Caín fueron a ofrecer, mire, su ofrenda, si usted lo lee y dijera que no, Dios no rechazó la de Caín, usted dijera, Caín hizo bien, llevó algo. Pero Dios no estaba viendo lo que llevó, estaba viendo con qué corazón lo llevaba. Y ese es un problema bastante grave, porque mucha gente cree que a Dios lo va a engañar, pero ¿quién puede engañar a Dios, güey? Nadie puede engañar a Dios. Y tenemos que seguir un código.
Y el código tiene que estar bien arraigado en nuestro corazón para poder vivirlo. Porque si no vamos a ir de fracaso en fracaso. ¿Y para qué queremos vivir una vida de fracaso? Estoy en una iglesia cristiana, pero mi vida es un desastre. Mi vida es un pedazo de tilichi que nadie lo quiere. Creo que vive mejor el mundano que yo que llego a una iglesia. Así pasa, amado hermano, a veces. Vive mejor el mundano que el cristiano. ¿Por qué? Porque ha enterrado tantas cosas en su corazón y no lo quiere sacar por miedo a las represalias de la verdad. ¿Qué es así? El que traicionó a su mujer no va a venir muy contento y le va a decir: oye, esposa mía, te amo mucho, pero ¿sabes qué? Tiene medio año que te ando traicionando. Muy contento. ¿Qué va a recibir? Felicitaciones, fanfarrias, 3 hurras, ¡ándale! No, amado hermano, por eso, por temor a esas represalias, mire, se lo guarda. Y cuando lo confrontan, que nada queda oculto, algún día lo van a confrontar, se hace el desentendido. Parece que sufre amnesia, se le olvida todo en ese momento. No sé ni de qué me están hablando. ¿Sí? ¡Qué cinismo! Pero no tiene que haber nada oculto en el corazón. Tenemos que ser transparentes. Y uno tiene que decir la verdad para bien. O para bien va a servir. Porque así es. Al final de cuentas, es mejor que salga lo más antes que más después. Y en ese estatus, soldado con pecado, eras un soldado acabado porque era la ley. Ahorita nos está tocando vivir un gran momento, pero la realidad es que está peor que antes. Se lo voy a decir claro, está peor que la ley. Hoy tal vez no pierda la vida, pero le voy a decir qué pasa. Si usted comete un error grave, haga de cuenta que le está diciendo al diablo, le está mandando una carta: diablito chulo, aquí está esta habitación vacía, puedes entrar y hacer con ella lo que quieras. Y no te vas a zarandear como le dijeron, pero gente te va a revolcar y te va a llevar por un camino de ruina. Y no es posible cuando en realidad Dios tiene principios. Cuando viene Jesús y encuentra en realidad a toda la descendencia de Dios caído y sin nadie quien lo levante, sacerdotes, escribas, fariseos, todos andaban igual. El mismo sacerdote andaba igual. No tenían misericordia. Que comieran ellos, y no importa que no comieran las viudas, el huérfano, no les importaba. El corazón estaba duro. Y todos estaban cortados por la misma vara. Y llega Jesús y ve, y dice que ve las ovejas regadas como que si no tuvieran pastor. Y él trae un código. Su código era misericordia. Ese era el código de Jesús. Porque él tenía que cumplir la ley, pero cumplía la ley, pero la cumplía de diferente manera. Los sacerdotes y los doctores de la ley ya habían hecho, como han hecho otras religiones, ya le habían echado más de lo que Dios había dado. Habían formado sus propios criterios. Había que lavarse la mano muchas veces porque se querían mantener limpio. Y cuando viene Jesús le dice que eran unos hipócritas, porque parecen sepulcros blanqueados. Por fuera quieren mantenerse limpios, pero por dentro están más sucios que lo que está dentro de un sepulcro. Es dura la palabra, amado hermano, pero si no respetamos los códigos celestiales, no vamos a poder hacer nada. Queremos ser una iglesia poderosa, amado hermano.
pero poderosa. Le estoy hablando una palabra gloriosa, poderosa. Una iglesia donde en realidad Dios actúe. Yo no sé si a usted le da vergüenza, pero la mera realidad da vergüenza. Da vergüenza que, miren, la mayoría de las congregaciones, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu? Vaya y visite un recinto y va a ver la manifestación del diablo en vivo y a todo color. Es más poderoso el diablo que Dios. Pero hay un problema, que el pueblo de Dios no quiere santificarse. No quiere santificarse. Porque cuando el pueblo de Dios decida santificarse, va a explotar una bomba de bendición, amado hermano. Por eso no son muchos los que aparecen en la lista de los héroes de la fe. Hoy no son muchos los que en realidad Dios va a utilizar. ¿Por qué? Porque la mayoría empieza en el espíritu y termina en la carne, que los echa a perder en el camino. Muchas cosas los echa a perder en el camino. Muchos no tienen esa fidelidad para empezar y terminar en ese punto. Y hay tantas cosas que desvían al ser humano del amor de Dios. Y hoy en día se puso de moda el dinero, la prosperidad. Si no eres próspero, es que Dios no te está bendiciendo. La Biblia no dice de esa manera. No sé dónde aprendieron eso. Tal vez cuando leyeron que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no está hablando de riquezas materiales. Porque hay otro texto que lo apuntan a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Va a ser añadido, dice. No que lo vayamos a buscar, que pongamos nuestro corazón ahí. No dice eso. David es un prototipo de Cristo. Y cuando él en su momento dado vivió en esta tierra, tuvo muchas profecías. Él era un profeta, y no solo con la boca, sino con su vida propia. Mire, váyase a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Yendo luego David de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué hizo con los endeudados, con los afligidos de espíritu? Mire, ¿qué hizo con todos ellos? Los redimió. Entienda eso. Los redimió y los hizo guerreros. Que en un momento dado, cuando David llegó a la cúspide a ser rey de Israel, no quedaba ni la sombra de lo que esos hombres fueron un día. Para redimir a la gente, primero hay que vivirlo y serlo, amado hermano. David en sus comienzos era un hombre fiel conforme al corazón de Dios. Vino a torcerse ya casi en la recta final del término de su vida. Vino a cometer un error grande y garrafal, pero mientras estaba en crecimiento, este era David, el que redimía a aquellos que venían arrastrando la cobija, como se dice. Les levantaba el ánimo y los volvía hombres de bien, amado hermano. Váyase a 2 de Samuel, capítulo 5, verso 1. No solo los redimió,
los cuidó, los guardó, amado hermano. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Qué estaban diciendo? Nos sentimos parte tuya, nos sentimos que somos uno contigo. Pero ¿por qué se lo decían? Mire lo que viene después. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, dice, quien sacabas a Israel a la guerra. ¿Y qué dice? No dice que perdía gente, los sacaba y los volvía a traer todos salvos. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:51? Yo no vine a perder, yo vine a ganar. Ese es el código de Jesús, ese es el código de todo cristiano. Pero hay muchos que andan derrotados, pura pérdida, no hay ganancia. Es problemático. Una de las cosas que me puede poner en qué pensar es cuando es día de Santa Cena y alguien se niega a tomarla. Ese puede ser lo más triste que he visto. Se lo voy a poner así. Si usted tiene un trabajo sucio, es mecánico o peón de albañil, y se ensucia todo el día, ¿qué va a hacer en la tarde? Eso es por ley. Usted va a tener que limpiarse. Usted no quiere permanecer sucio. ¿Y por qué por dentro sí, güey? Hay gente que no se limpia. Llegó la tarde y si cometió un error, no quiere limpiarse. Ya se convirtió en el hermano Quiniela, solo acumulando. Está mal lo que se acumule y lo que se acumule. Por eso cuando alguien viene, no voy a tomar la Santa Cena porque me siento sucio. ¿Cómo no se va a sentir sucio? No quiere limpiarse. Y esto es de limpiarse, amado hermano. Mantenerse transparente, limpio delante de Dios. No podemos desechar los códigos celestiales. David lo sabía. Y David, cuando fue confrontado, se tuvo que limpiar. Le costó algunas cosas, pero más sin embargo tuvo que agarrar otra vez la buena senda. Ya no fue igual. Te lo puedo decir. Si tú cometes un pecado grave, Dios te perdona, pero no va a ser igual ya. Tu credibilidad quedó por los suelos. Todo lo que Dios construyó en ti, viene el diablo y lo desbarata. Y para que vuelvas a subir, si te llevó años, 10, 20, 30 años, en un momento cae como un castillo de arena. Por eso antes de cometer una falta, el Espíritu redarguye. Pero hay gente que ni lo toma en cuenta. El Santo Espíritu de Dios. Y David ya no fue igual. Cometió falta. Y tiempo después, si uno de sus hombres no le ayuda, capaz lo mata el gigante. Iba a ser muerto por un gigante. Porque ya no era matar gigantes. Dígame. Porque la gloria de Dios en toda la extensión de la palabra ya no estaba con él. Seguía teniendo el respaldo de Dios, pero ya no como antes. Ya Dios nada más lo cuidaba para que no le pasara nada. Pero de darle más de lo que ya le había dado, no le dio nada. Porque se lo dijo, más te hubiera yo dado. Usted sabe. Usted camina y usted piensa y usted sabe cómo va a vivir. Jesús traía un lema, un código celestial que decía: soldado caído,
soldado redimido. Ese era el lema de Jesús, no era el lema del Padre. El lema del Padre era otro: pecado ejecutado, soldado también acabado. Aquí no, Jesús traía la misericordia. Y le voy a decir una cosa: cuando los escribas y los maestros de la ley encontraron a una mujer adúltera en pleno acto, ¿por qué no lo mataron ahí? Esa era la ley de Moisés. Si lo encontraron ahí, lo hubieran matado, lo hubieran apedreado esas horas. ¿Por qué se lo trajeron a Jesús? Porque tenía doble propósito: ejecutar y tentar al maestro. No sabían que la jugada había cambiado. Ellos no lo sabían. Nunca en su corazón pensaron que las leyes divinas estaban brillando más que nunca cuando vino Jesús a la tierra. Lo dijo Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está con ustedes, va a caminar con ustedes, lo verán y no lo entenderán muchos. Se la trajeron a Jesús y él estaba escribiendo en tierra, dice la Escritura. Y como insistían, miren, eran insistentes esos. Dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron? Ni uno. ¿Por qué? El espíritu de Acán estaba en ellos. Había pecado oculto. Es fácil sentenciar a otro, pero ponerse el dedo uno mismo, cuando el evangelio no es fácil. Lo fácil cualquiera lo hace, amado hermano. Lo difícil no cualquiera. Y es aquí, en ese camino donde andamos, pues. Y le digo: mujer, levanta tu rostro. ¿Dónde están los que te estaban acusando? No hay ninguno. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue el código? Y no peques más. Hasta en una cartulina debe estar cuando alguien hace su confesión de fe. Hizo su confesión de fe: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es un problema por la naturaleza caída del hombre. Había un paralítico y este hombre lo llevaron entre 4, y al ver la multitud que estaba, lo subieron por el techo, lo bajaron, y cuando Jesús lo ve, no lo levanta de su parálisis. Es extraño lo que pasó. ¿Sabe qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, le dijo. Miren, empezó al revés Jesús. Muchas veces empezaba de este lado, sanaba y después ejecutaba. Ahora no, está ejecutando la palabra primero. ¿Por qué estaba así paralítico? Por el pecado. Muchos se enferman por el pecado, otros son enfermedades naturales y otros son achaques de la vida, porque vivimos en una abusivez bastante grande. Cuando estuvimos jóvenes, abusaron del alcohol, abusaron de esto, abusaron de lo otro y de lo otro, y a veces son las consecuencias que hay que pagar por abusar de todo. El que comió mucho chile, ya su intestino ya parece papel de China, hay que romper. Abusó, pues. ¿Es culpa de Dios? No. Pero muchos estaban enfermos porque había pecado. Y dijeron aquellos:
¿Quién es este que está blasfemando y puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y le dice Jesús, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, les pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o decirle a este, levántate, camina y lleva tu camilla y vete para tu casa? Para ellos era más difícil que el caminar. Pero en el reino espiritual era más difícil perdonar pecados. Pero como aquellos vivían terrenales, dirían, no lo va a levantar. ¿Dónde que no? Agarró su camilla y echó bala y luego a casa. Pero ese era el código de Jesús: redimir a todo aquel que en realidad está matado por un pecado o tenía otras cosas. ¿Dónde pasó esto? Tristemente pasó cuando estaba en la sinagoga. Y estando en la sinagoga, ve una mujer encorvada, 18 años tenía, de estar con esa joroba, solo viendo para el suelo. Y viene Jesús y ora por ella y la endereza. Y aquellos se pusieron en contra porque era día sábado. Y le dice, no es lícito trabajar en día sábado. No puedes curar a alguien en día sábado. Puedes curar de lunes hasta viernes, pero el sábado no. Y Jesús dice una palabra: hipócritas. Ustedes desatan a su asno para llevarlo a comer. Y esta mujer, y lo dice claro, Satanás la tenía atada por 18 años. Al asno lo desataban todos los días para que fuera a comer. Pero esta 18 años tenía. Hija de Abraham, todavía le dice. ¿Cómo no iba a ser desatada este día? Pero era la misericordia, era el código de Jesús y no podía echarse para atrás. Él no podía actuar en la gracia todavía, estaba vivo, tenía que morir para que la gracia entrara. La gracia le tocó ejecutarlo el Espíritu Santo. Entienda bien eso. No Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice. Si no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hay salvación. Y el código del Espíritu es claro: soldado derrotado, soldado restaurado. Entienda bien eso. Ese es el código del Espíritu Santo. Muchos van a ser derrotados por el diablo, pero Dios no quiere que quedes caído. Dios no quiere que quedes tirado. Por eso puso la parábola del hijo pródigo, y hay mucha palabra que lo dice. Él va a hacer hasta lo imposible por levantarte, que si tú no quieres es problema ya de cada uno. Pero Dios va a hacer lo imposible, así como el diablo va a hacer lo imposible porque no te levantes. Va a poner orgullo, va a poner vergüenza, va a poner un montón de cosas en el que está derrotado para que no vuelva a los caminos de Dios. Y es problemático. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos es nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro era un oidor olvidadizo. Por eso dice la Escritura que no seamos oidores olvidadizos. Ay, si le preguntan de qué predicamos este domingo, ya sabe, códigos celestiales. Ese día no pudo decir la restauración del altar de Dios. Eso es lo que vimos el domingo, hace 15 días. Son códigos que no podemos olvidar.
Y Jesús le dice, estaban a punto de subir al huerto del Getsemaní, al huerto de los olivos. Y Pedro le empieza a hablar Jesús y le dice, oye Pedro, el diablo te ha pedido para que te zarandee como trigo. ¿Por qué no lo escuchó bien? Se hubiera preguntado, ¿cómo me va a zarandear? ¿Qué va a hacer? Voy a estar alerta. ¿Qué tengo que hacer? Jesús se lo dijo. Pero yo he orado, yo ya he orado por ti, para que no te falte, ¿qué? La fe. Le iba a faltar la fe. Lo iban a revolcar como basura seca. Pero el maestro ya había orado. Y una vez vuelto tú, le dijo, restaurarás a tus hermanos. Todo el panorama se lo dibujó. No le dijo cómo iban a pasar las cosas, pero le dijo al final de todo, vámonos. Con solo eso es más que suficiente, hermano. Se hubiera puesto a orar, pero no. Se fueron al huerto, Jesús oraba y ellos dormían. El círculo íntimo, el otro grupo peor. Y llegó el momento. La profecía ya estaba dicha por Jesús. Faltaba el cumplimiento. Y hay profecías que se cumplen rápido. Esas pasaron unas horas y se empezaron a cumplir. Cuando le preguntaron, oye, ¿tú andabas con el maestro? Ni lo conozco. No conozco a ese hombre. Ya me estaba negando. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y el gallo cantó. Y dice la escritura que cuando escuchó el canto del gallo, vino a su mente esas palabras que había olvidado. Y dice que lloró amargamente. El enemigo lo había derrotado, lo había zarandeado como había querido. Se dio cuenta Pedro, le metió miedo en el corazón. Si digo que soy del maestro, me van a agarrar y me van a bofetear como él. Ya está todo ensangrentado, no quiero estar como él. No es fácil. No es fácil es hablar, pero ejecutar no es fácil. Por eso, cuando usted adquiere un cargo dentro de la congregación, no es cualquier cargo. Es fácil decir yo, pero ejecutarlo y ejecutarlo bien, hay problemas. Muchos problemas. Esteban no era de los 12, mas sin embargo era un tipo calificado y ejecutaba bien y no era del grupo de los 12. Así que no voy a decir, es que solo el grupito, no, es de todos. Tú te entregas por completo al Espíritu y Él hará. Él va a hacer cosas maravillosas. No se meta en la cabeza que solo los que andan ahí, no. Ahí está en la Biblia escrito para que usted lo lea, lo analice y lo repase cuantas veces quiera. Entonces Pedro lloró amargamente. ¿Y quién lo avergonzó? Una mujer, una criada, le voy a decir, oye, yo te conozco. ¿Sí? Es lo que utilizó Satanás. No me va a presentar en vivo y a todo color. Estaba en derrota total. Porque Jesús todavía le clavó la mirada. Solo faltó que le dijera, acuérdate de lo que te dije. Pero no habló. Bueno, pero al final de cuentas, el código que traía Jesús lo tenía que ejecutar después de que resucitó. Soldado derrotado, ¿cómo tiene que ser? Soldado restaurado. Le digo, y después que vuelvas, ¿cómo iba a volver? Diga, él no iba a volver. No iba a volver Pedro. Se fue con sus camaradas a pescar.
Allá se fue en el mar de Tiberias. Se iba a ir a pescar allá, mire. Llega Jesús, se pone en la playa, hace su lumbre y empieza a asar su mojarra. Feliz de la vida Jesús. Cuando los ven, hey, ¿pescaron algo? Nada. Echen la red a la derecha, vámonos. 150 pesos. Grandotes. ¿Cómo llamaron a Pedro cuando estaba pescando y dijo: no he pescado nada, toda la noche estuve trabajando? Echa la red, montón de peces. Así lo llamaron Pedro. Le volvieron a aplicar la misma dosis. Hay gente que le tienes que predicar 2 veces, porque a la primera no va a entender. Este le aplicó otra vez la misma dosis, la pesca milagrosa. Usted lo puede encontrar como la pesca milagrosa primero. Aquí ya no dice la pesca milagrosa. Y cuando Pedro, mire, le dice la Biblia, el que amaba a Jesús era Juan. Le dice: es el maestro. Sucede algo profético. Dice que Pedro se puso su ropa, se ciñó y se echó al agua, porque se la había quitado. Dice. ¿Quién se va a poner su ropa para que se eche al agua si te la tienes que quitar? Pero es una profecía escondida. Váyanse a Apocalipsis. Vamos terminando. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. El ángel habla a la iglesia de la Odisea. Dice: escribe el ángel de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Estaba frío o estaba caliente? Estaba tibio. Pedro quedó tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿cómo te deja el pecado? Desnudo. Desnudo. Pedro estaba desnudo cuando lo encontró Jesús. ¿Qué hizo? Puso su ropa para ir al encuentro de él. El Espíritu lo estaba guiando a una restauración. Y cuando llega con Jesús, no le dice nada. Dice: comamos. Y después de comer: ¿me amas, Pedro? 2 veces: ¿me amas, Pedro? Y 3 veces: ¿me amas, Pedro? Y Pedro, ya después de tanto y tanto: Señor, tú lo sabes todo. Le fue restaurando el corazón. ¿Me amas? No dice: ¿por qué me negaste? No, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? La tercera vez. Dios no va a reprochar nada. Dios quiere restaurar. Es ese lema del Espíritu, el código puesto en marcha que Jesús trajo y el Espíritu Santo lo puso en marcha. Está ahí plasmado. Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía
de misericordia, sabía de gracia. Y le escriben una carta y le escriben que había un adúltero en una iglesia. Y escribe por medio del Espíritu, vámonos, y juzga y sentencia. El tipo le había llamado la atención, el líder de la congregación, no quiso escucharse y dio las mismas. Llamó a los testigos, tampoco. Por último, llamó a los ancianos de la iglesia, venga, miren, hay este problema, y seguían las mismas. Le escriben a Pablo, esto y esto está pasando. Muy bien, dice, ya sé todo, juzgado y sentenciado. Eso lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 5. Y dice, utiliza la misericordia. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás. Parece feo esto. Pero ¿sabe por qué lo entregó? Para que su espíritu se salve en el día de Jesucristo. Le estaba salvando algo todavía. Esa es la misericordia de Dios. La restauración. Este ya no podía ser restaurado, estaba encaprichado, viviendo con su madrastra. Estaba encaprichado, pues. Estaba ciego. Ya no había nada que hacer por él, pero quedaba una cosa: entregárselo al enemigo y que su espíritu todavía fuera sano. Y eso es lo que hizo. Por eso, nosotros como hijos de Dios debemos de llevar hasta la última consecuencia las restauraciones. Hasta la última consecuencia. Que cuando estemos enfrente de Dios, no diga, no lo hiciste. Y le podamos decir, hice hasta lo imposible porque regresara. Pero no se pudo. Y solo quedó hacer esto. Así que los códigos de Dios hay que respetarlos. No sé cuál código va a aplicar a su vida, pero estos son buenos. Si quiere ser un buen cristiano, tiene que aplicarlos. Tiene que cambiar de pensar, de forma de ser y de ejecutar. Porque la misericordia abarca un montón de terreno. No es un pedacito nada más, es mucho. Póngase de pie en el nombre de Jesús.